Mientras en este momento hay soldados de Israel que nos están defendiendo en el frente de batalla, hay otra batalla, pero esta es una batalla que no podemos ver siempre y es en las redes sociales. Los que estamos en redes sociales podemos darnos cuenta de la cantidad de odio, de la cantidad de desinformación que hay y esto es, yo lo siento que es como un David contra un Goliat, porque es un mar de fake news, un mar de una narrativa que no se ajusta a la realidad y mi pregunta es si esta es una guerra de Israel en las redes sociales o quizás esto es una guerra más grande. Yo acá tengo a un invitado que desde hace mucho habíamos querido hacer esto, Mark Ashar. Mark Ashar, para los que no conocen, y estoy seguro que muchos están familiarizados con él es especialista en contenido digital, él es el subdirector de Enlace Judío, que es uno de los medios más prominentes en redes sociales sobre temas relacionados con estos tópicos que estamos hablando. Básicamente, Mark conoce todas las áreas de Enlace Judío, desde su fundación hasta el día de hoy. Además de eso, pues Mark también ha escrito libros. De hecho, curiosamente, tiene uno de esos libros que él ha escrito detrás de él, que es un tratado de la idea del amor basada en las fuentes del judaísmo, para el que le interese. Y Mark también es el fundador de una academia que se llama Puentes y no Muros, donde hay conferencistas como Irving Gattell y eminencias por el estilo de alto nivel que trata sobre temas que quizás hablaremos de eso, pero para, si ustedes quieren enterarse de más, yo les dejaré enlaces en las descripciones para que lleguen a estos temas. Ahora sí, Mark, bienvenido. Y mi pregunta es, ¿cómo empecé? ¿Esto es una guerra de Israel o esto de las redes sociales quizás es algo más grande? Antes que nada, muchísimas gracias por invitarme, queridísimo Jacob. Como bien dijiste, ya esto, ya ha pasado demasiado tiempo, ya nos surgía tener contacto, pero es en serio un honor estar contigo en tu canal. Es un canal magnífico. Para contestar a tu pregunta, justamente el tema de las redes sociales, necesito empezar un poco más atrás para poder entender lo que está pasando ahorita. Existe esta forma de malentendimiento sobre lo que las redes sociales son. De hecho, este malentendimiento empezaba cuando las redes sociales empezaron a tomar auge a finales de los 2010, ¿sabes? O sea, 2000 al 2010, ahí fue donde empezó a tomar auge esta noción de qué son las redes sociales, por qué las empresas deberían de tener una página de Facebook, hace años. Pero lo que mucha gente no se dio cuenta es que las redes sociales estaban aquí para quedarse. Ahora ya es más obvio que nunca y más después de la pandemia. El tema es que la gente ve las redes sociales como un evento aislado de la humanidad y no se dan cuenta que es parte de la evolución que ha tomado el hombre a través del tiempo. La forma en la que nosotros interactuamos empieza desde las cavernas, o sea, desde así, el hombre primitivo. ¿Sí? Y esta idea de quiénes fuimos en el pasado y cómo nosotros conectábamos y nos relacionábamos empezó con una interacción de lo que estaba a nuestro poder, que era la herramienta del lenguaje y del significado. ¿Sí? Eso, como diría Maimónides. En el momento en el que empezamos a intercambiar ideas o significado, ahí es donde empieza una evolución del hombre que ya no se ve de forma física, sino que se vuelve una evolución epigenética. La forma en la que nosotros nos comunicamos es la forma en la que evoluciona el ser humano a través del abstracto. Esto es algo un poco difícil de entender si no tomamos en cuenta la historia del hombre, de que las primeras ideas eran por sobrevivir, o sea, tú, yo, cazar, mamut, cool. Independientemente si tomáramos en cuenta lo que nosotros sabemos que es, o sea, lo que yo también creo que es el relato bíblico, igual empezaríamos desde la noción de supervivencia de Adán fuera del Edén, en todo caso. Entonces sería exactamente lo mismo. El tema aquí no se trata tanto de quién tiene razón en ese sentido, sino que lo que sí podemos saber, así de que necesitamos estudiar, es justamente que la evolución del hombre empieza con la evolución de esa forma de interacción. Y el hombre ha encontrado formas para poder extender eso a través de la escritura, a través de la noción de la declamación incluso, o sea, los telegramas eran eso, eran una forma de ponerle voz a, a una, digamos que, a un mensaje. Y curiosamente, en el tema de cómo van evolucionando las cosas, la forma de comunicarnos también cambió. En el siglo XX brinca esta evolución a los medios masivos, que son el cine, la televisión y el radio principalmente, a lo que se conoce como la industria, no era el, perdón, el complejo industrial de comunicaciones.
Este complejo industrial de comunicaciones, que es todo un complejo que dependía de las empresas que controlaban los medios, la televisión, la radio y el cine, prácticamente se usó desde el principio para esparcir propaganda, muchas veces, no nada más política, sino militar. O sea, a nadie le sorprende que mucha de la información que se encontraba sobre la guerra se daba en los cines. Y curiosamente esto se volvió como parte del hombre. Esto empezó a ser parte de la interacción entre el hombre y sus semejantes y el hombre consigo mismo. Entonces, ya cuando estamos hablando específicamente de esta idea de, claro, es que las redes sociales llegaron, las redes sociales literal surgieron después de que el siglo XX llegara al máximo de lo que podía dar en las formas industriales. Una vez que o sea, el siglo XX termina, empieza el Internet, que ya es otra forma de mecánica, pero que es una extensión de la que ya llevábamos antes, empieza a haber una forma distinta de comunicación. El tema, y es la cuestión, es de que nosotros pensamos en las redes sociales como un error cuando no nos damos cuenta que las redes sociales al final son el reflejo de las ideas del hombre. Y este statement es tanto cierto como no, porque hay un problema con las redes sociales, y es que nuestra interacción normal como seres humanos tiene límites muy bien plantados que no nos damos cuenta porque son normales. El hecho de poder hablar con alguien necesitarías, antes del teléfono y antes de las redes sociales, estar en presencia de la otra persona. Las ideas podías entender quién te está diciendo qué y preguntarle a esa persona quién le dijo lo que está diciendo, ¿no? ¿De dónde lo sacó? Y esta idea de que las redes sociales también asemejan a la realidad es cierta porque reflejan nuestras propias ideas, pero por el otro lado es falsa, también eso es cierto y es falsa a la vez, es una paradoja, porque es falsa en el sentido de que no podemos realmente llegar a las exigencias que tienen las redes sociales de nosotros mismos, ¿sí? La forma en la que secuestran nuestra atención, la forma en la que podemos crear bots para dominar la conversación, la manera en la que podemos hackear la forma de las redes sociales, era muy difícil hacerlo en el pasado porque necesitabas a representantes, gente que diera la cara, gente que se pusiera en peligro. Hoy en día estar detrás de una computadora es mucho más fácil y eso hace que la interacción sea mucho más difícil, tanto real por un lado, porque las ideas, hay mucha gente que sí está dando ideas reales, tanto como falsa porque hay otras personas que nada más están inflando la conversación con intereses personales, a veces, digamos que egoístas o no. Entonces, ¿qué pasa? Ya regresando un poquito a tu pregunta. Si estamos viendo ahorita el problema que hay en las redes sociales, el problema es que las redes sociales también, después de que empezaron aquí, tuvieron una evolución. Antes, cuando no estaban tan pobladas las redes, era mucho más fácil navegar a través de ellas. Creo que a todos nos encantaba navegar por Facebook cuando estábamos en 2010. Ahorita ya no nos gusta tanto entrar porque es una avalancha de información en la cual no encontramos ningún piso. Y ese es el gran problema que estamos viendo hoy. La batalla de las redes sociales es, y otra vez, tanto banal como no. O sea, es relevante y no es tan relevante también. ¿A qué me refiero con esto? Es importante en el sentido de que las ideas se mueven por ahí y hoy en día la mayoría de las empresas y los gobiernos toman la información de las redes para poder tomar en cuenta sus propias decisiones. Eso se ve mucho más obvio en casos como el de Hollywood, que ahorita está en decadencia y que está en bancarrota justamente por haberle hecho demasiado caso a las redes. Y por el otro lado, digo que no es tan relevante porque tampoco puede dominar nuestra conversación de cómo vivimos nuestras vidas. A veces vemos que es demasiado grande la conversación, en nuestro caso, como lo es el tema del antisemitismo. Y de pronto viene esta idea en la cabeza de cómo, de dónde salió este antisemitismo. Y hay otra idea que es todavía más terrorífica. ¿Será que siempre hubo este antisemitismo y no nos dimos cuenta? ¿Sabes? Y esta, o sea, esta noción de pensar que es todo lo que estamos viendo en redes sociales también es falso. No hay extremos. La persona que toma los extremos en las redes termina por fallar, tanto en su percepción personal como incluso empresarial. O sea, no hay persona que no. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día sí es importante estar viendo qué estamos posteando y qué no, y estar defendiendo lo que defendemos de forma real, pero tampoco dejar que nos secuestre nuestra propia calma, entendiendo que la razón por la que estamos luchando no es debido a que nosotros pensamos que tenemos la razón, sino porque estamos tratando de luchar por lo que es real, que ese es el problema que tenemos con las redes sociales. Existe una guerra en redes sociales, claro, porque al final las redes sociales hoy en día, más que antes, se mantienen del conflicto que crean muchas de ellas, ¿sí? De eso se trata.
El problema que estamos viendo aquí es que la noción de cómo se está dando en las redes sociales no es solamente un tema de lo que pasa en las redes sociales, sino es la consecuencia en el mundo real de ello. ¿Sí? La forma en la que pueden envolver a alguien para hacerlo pensar que esa es solamente la única cosa que hay es muy difícil. Entonces, sí es una guerra, pero la realidad es que no es como las guerras del pasado, no es como que alguien gana de esto así, sino que la única cosa que realmente funciona es entenderlo como una guerra en la que todos tenemos que participar porque en serio que no nos queda de otra en este punto, y por el otro lado es también una cosa que no debería de tomar demasiado nuestra atención. Entonces es un poco compleja la respuesta. Sin embargo, es real, estamos en una guerra y es una guerra de ideas. Es muy interesante. Mark, es decir, yo de tus palabras lo veo un poco más esperanzador. Como que yo sí lo veía como, como lo dije, un David contra un Goliat. Pero acá tú dices que tampoco es tan el extremo este o el extremo este. Eso me parece un mensaje muy esperanzador para todos los que están en redes sociales, en verdad, luchando, ganándose enemigos, ganándose haters. Pero yo tengo una pregunta más grande. Dime, ¿qué opinas tú? No quiero sonar dramático, pero Claro, quizás esta guerra de Israel en las redes sociales, quizás no es solamente la guerra de Israel, sino que representa como una guerra por la civilización. Por, ¿tú cómo lo ves en tu forma de verlo? No lo quiero afirmar, pero ¿cómo lo concebirías tú? yo creo que tienes razón. Digo, independientemente que ya dije el disclaimer que sí es, o sea, una noción que no es tan extrema, eh, lo que estamos viendo en redes sociales y la razón por la que vemos este contraste tan marcado es porque existe todo un mundo occidental basado, o sea, creado intencionalmente en los valores judio-cristianos, que son las democracias de Occidente, toda América, y vemos por el otro lado las ideas de lo que se llamaría la forma agrícola, ¿sí? O sea, esta idea que va antes de la ilustración. Estas dos ideas no pueden convivir entre sí, porque una representa la supervivencia del más fuerte y las otras representan la noción de que tenemos que apreciar la diversidad y que tenemos que encontrar la forma de adaptar la realidad y adaptarnos nosotros a ella. ¿Sí? Esa es la noción de las democracias, la idea de entender cuál es el terreno en el que queremos construir nuestra nación y hacerlo. La otra forma de entendimiento es un berrinche, es una imposición. Y el problema que estamos viendo ahorita es que lo que une tanto los discursos, por ejemplo, en este caso de Israel, que vemos que de pronto es rarísimo estar viendo a las universidades y a las personas defendiendo la intifada en Harvard, o sea, que es algo que hace 10 años hubiera sido algo inaudito, ¿no? Era impensable. La cuestión es que la forma en la que estas dos se asemejan tiene que ver con la inmadurez de ciertas personas o ciertos seres humanos de tomar responsabilidad. Tanto unos como otros están tratando de funcionar como, o sea, cada quien con sus propios intereses y de mantenerse relevantes en una conversación que ninguno realmente está defendiendo lo que dice que defiende. Ni a uno le interesan los palestinos, como dice Irán y como dicen los gobernantes de Hamas, ni a las personas que dicen interesarle tanto a los palestinos tienen el suficiente tiempo como para estudiar el tema y darse cuenta que jamás es peor que lo que ellos creen que es la colonización de Palestina, lo cual no es cierto. El genocidio también es falso, ¿sí? Pero en este tema, lo que estamos viendo es que sí existe una presión por parte de estas ideas de redes sociales que afectan la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que al final sí es una lucha, pero no es tan dramática como se cree, porque al final, como todo, es un proceso orgánico. La información, y si esto asemeja a la realidad, es una forma orgánica. Y la cuestión es que las ideas que son autodestructivas se depuran solas, ¿sí? Eso es lo que pasa normalmente en las redes sociales también, porque así crean la cultura de la cancelación literal, es la autodestrucción de las redes sociales. Es la idea de que tú puedes destruir a alguien funándolo, diríamos acá en América Latina, que es cancelando. Pero el tema es de que Israel está teniendo repercusiones a través de estos movimientos mundiales. Y la noción es que nosotros necesitamos luchar o sea, ese frente, pero no es el único frente que tenemos, ¿me explicó? Sino tenemos que hacer que nuestra realidad le haga honor a las ideas que decimos en redes sociales y que nuestras ideas le hagan honor a nuestra realidad. Lo que Israel sabe hacer muy bien, ¿no? Honestamente. En ese sentido, Israel es mucho más consistente. Entonces, sí es algo que estamos luchando por la civilización humana en el futuro, es totalmente cierto, pero es un proceso que toma tiempo y que no es tan radical como se ve de la noche a la mañana. No es un tuit el que cambia el mundo, eso ya pasó, eso es 2011. Ahorita ya no pasa eso, ¿sí? Pero lo interesante es que no tenemos que cambiar el mundo, lo que tenemos que esforzarnos por hacer es mejorar la realidad. La gente que dice cambiar el mundo ya es una cuestión narcisista hoy en día,
Ya no necesita el mundo que se cambie. Necesitas ayudar, mejorar, empatizar. Esas nociones no son simples, son complejas. Y por eso se está viendo o sea, está regresando las ideas de antes de la ilustración, de tratar de imponer, de presionar, de presionar y de aplastar a través de la fuerza. Entonces, eso es, aunque es muy cierto, regreso, vamos, es un proceso y tenemos que actuar entre todos. Esa es la idea. Pero tienes razón. Mal. O sea, esto, Tenemos que todo lo ver. que hablamos es en digamos, lado teórico y yo entiendo que las personas, digamos, actúan en la realidad se refleja, como que sea, es retroalimentativo. Pero vendría mi pregunta y esto yo lo hago más para el público. Yo hablé de esto con otra persona, Gabriel Ventasgal, y él me decía que el reto de esta generación es y será saber identificar lo que es fake news de lo que no es fake news. Eh, Mi to- pregunta es si podrías decirnos em, herramientas más, digamos, concretas, o cómo lo dirías tú, cómo le explicarías a una persona, esta es la lista para que no caigas en lo que es fake news. Es magnífica tu pregunta, pero acá hay que entender primero dos cosas, ¿sí? O sea, la primera es que la idea de lo que dice Ventasgal es completamente cierta. Ya llegamos al punto de madurez de la humanidad, en donde antes el problema era que no teníamos el acceso a la información, a la educación, a los datos. Hoy en día ese ya no es el problema. Hoy en día el problema es discernir la información. El problema es que si no sabemos discernirla, te metes en un problema, o sea, te metes en un tema en donde podrías hacerte una espiral al grado de no saber lo que es real y lo que no. Y eso es autodestructivo, por definición, porque no vas a poder ni responder a los retos que vienen, que son grandes, y tampoco vas a poder realmente actuar de una manera consistente que te ayude a ti sobrevivir, vivir, ¿sí? Discernir la información hoy en día es un tema que es de supervivencia, es definitivo. Y mientras más vayamos acercándonos al futuro, más va a pasar. Esa es la primera parte. La segunda parte es que normalmente las personas se enfocan mucho en nada más las cosas que les gustan. Hay muchas personas que dicen, ah, claro, yo leo este medio solamente, yo leo estas cosas solamente, y la realidad es que no funciona así. Tenemos que poder ver diferentes perspectivas, incluso a veces las que no nos gustarían. Esto no significa meternos así como al hoyo de la propaganda del otro lado, pero sí significa de que si vemos que existe una noción de derecha o pro-Israel o lo que sea, ahí estaría muy bien nosotros poder encontrar ciertas fuentes que veamos que se retroalimentan, ¿sabes? O sea, la información que normalmente se comparte siempre tiene o sea, esa característica de que normalmente hay varias personas checando, porque su trabajo, su diario de 8 horas, 10 horas, 12 horas, a veces 24, depende de cuál medio sea, están checando constantemente que la información se fidedigna. Ahora, una de las cosas que también es importante es checar que lo que vayamos a nosotros a entender sea real. ¿Sí? Que no sea un fake news, que mucha gente dice como, es que cómo puedes saber. Lo puedes saber porque existen hoy en día lo que son los fact checkers, que son sitios que se encargan de eso. Muchas veces ellos están también censurados bastante, depende, pero depende cuál es el medio que lleva esos fact checkers. Pero hoy en día la noción de la realidad se ve porque existen datos que están, o sea, son datos que no puedes mover. Hay muchas personas cuando se pone a plantear, por ejemplo, este concepto del genocidio palestino. Cuando la gente dice genocidio palestino, el problema no es que nosotros digamos que hay o no hay un genocidio palestino. Nuestro discurso como pro-Israel en este punto es irrelevante. El tema que tenemos acá, y eso es lo que deberíamos tomar en cuenta, es que la noción de un genocidio palestino es falsa. Los números no dan. Un genocidio implicaría que antes había 2 millones y después del 7 de octubre hay 2 millones más. O sea, hay más de 2 millones, un poco más. Y el problema que tienes aquí es que a las personas que están tratando de acercarse a solucionar el problema, no ayuda este dato. Si tú pones la idea de que es un genocidio, entonces ya estamos platicando sobre cómo el genocidio o no el genocidio y no cómo ayudar al pueblo palestino. ¿Me explico? O sea, hay que quitar mucha paja, hay que quitar muchas de estas cosas que vienen encima que dices, ¿sabes qué? Hay que quitar estas nociones y enfocarnos en el problema real, que eso es lo que normalmente pensaríamos que se debería hacer. El problema, mucha gente diría, es que Israel, ok, tienes un punto, tienes un argumento, pero te voy a preguntar una cosa, que esa es la parte importante. Tú dices que Israel es el que está atacando. Tú eres la persona que está planteando que Israel es el malvado. Está bien. Puedo, o sea, quiero que me argumentes por qué. Entonces te dice normalmente están matando civiles. Ok, buenísimo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué está pasando todo esto?
y te dicen, es que Israel es malo. Eso no es un argumento, eso es algo moral. ¿Dónde están los datos? Es que hubo un bombardeo. Perfecto. ¿De qué se trata ese bombardeo? No, es que trataron de bombardear a terroristas y le dieron a civiles. Entonces, ahí en ese momento automáticamente lo que tienes que plantear es, ¿cómo puede ser? Si Israel, y tenemos estos datos, que Israel avisa antes de hacer cualquier ataque, ¿sí? Y en ese momento la siguiente cuestión es, te dicen, es que sí, pero ustedes empezaron y es, ahí no. Justamente tienes el asunto de la masacre del 7 de octubre, que muchas personas trataron de quitar y decir que era inteligencia artificial y que eran muchísimas cosas. Pero lo interesante de la masacre del 7 de octubre es que independientemente de que una persona pueda decir lo que sea, la guerra hubiera terminado si hubieran regresado a los rehenes. El problema aquí es que la humanidad no está viéndose desde un lado equilibrado, equitativo. Y la negociación no puede darse. No importa cuántas veces quieran señalar a Israel. El tema específico, y esto es algo muy importante, es que para que exista una parte de negociación, exista paz, no se trata de que uno baje sus armas y ya. Se trata de que las dos personas estén tratando de llegar a una solución. Cuando no pasa eso, nada más queda una sola opción, de que uno vaya encima del otro. Pero la razón por la que estamos llegando a esto es porque no regresan a los rehenes. Y son rehenes que tienen menos de un año a veces. O sea, hubo un rehén que cumplió un año en cautiverio. Eso no puede ser visto como una forma de liberación. La violación, o sea, las mujeres, el abuso sexual de mujeres, no se puede ver como una forma de liberación. Es absurdo. Si a ti te van a liberar de tu jaula, lo primero que harías sería ir a destruir lo que te metió a la jaula. No era violarte a la primera mujer que veas. O sea, no, 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 no cacha. Y el problema aquí es que el mundo cree que si repite lo mismo, vamos a entender. ¿Y qué crees? Nosotros somos judíos, ¿sí? Literal, nos basamos en repetir lo mismo. Pero curiosamente, cada forma de repetición nos lleva a acción. Manishtana las de come matzah, no come, o sea, ¿me entiendes? Es justamente esta noción de actuar. Y ese es el problema, que independientemente de que la gente diga, bueno, es que está mal, que nosotros estamos de acuerdo, el problema es que no nos dejaron de otra. Y la mercadotecnia, o sea, la forma en la que las redes sociales está dando, es que sí, si nosotros no podemos discernir la información entre lo que es humano y lo que no, automáticamente caemos en el error. Perdón por ser tan extenso en esa Sí, no, no, respuesta. es exactamente. A mí, Mark, me encanta cómo yo te lanzo una pregunta y tú desplazas el concepto y lo aterrizas a la pregunta. Me gusta mucho esa forma de responder. En este par de minutos que nos quedan, ¿tú quisieras darle un mensaje a las personas que nos ven? Personas que realmente quieren tomar parte, quieren saber cómo hacer bien las cosas y todo es tan confuso en estos aparatos. Entonces, ¿hay algo con lo que tú quisieras cerrar en estas palabras? Con todo gusto. Digo, esto va a sonar un poco raro que lo diga, pero yo para empezar seguiría filosofía judía. Digo, esto no es planeado ni nada, pero sí, o sea, tu canal es magnífico por eso, porque es muy directo, es muy específico, ¿sí? Y en eso, hasta cierto punto, enlace también se parece. Una de las nociones que me preguntaste es, ¿cómo puedes saber cuándo hablan la verdad y cuándo no? Cuando te das cuenta que no es extremo hacia un lado. O sea, de todo el tema, ¿sí? Israel habla normalmente incluso de cuando se equivoca en el campo. Yo nunca he visto a alguien hablando de que jamás, del otro lado jamás, jamás se equivocó, nunca. Siempre he visto esta noción de que jamás es perfecto. Eso tiene que ver con la realidad. Tenemos que entender que la realidad, como diríamos Sos, no es perfecta. Si quieres que un sueño se quede perfecto, Rosita, la única forma es no cumplirlo. Y justamente de eso se trata. De que si tú ves que todo es perfecto, si alguien te está diciendo que todo es hermoso y todo es rosa, normalmente, y es una ley de la mercadotecnia, justo, normalmente te está mintiendo. Si algo es demasiado bueno para ser verdad, eso quiere decir que muy posiblemente no es verdad. Entonces, tomando en cuenta esto, si quieren unirse, lo mejor que podemos hacer es acercarnos a defender a Israel porque representa los valores que nos han llevado hasta este punto en el mundo occidental, los valores judio-cristianos, ¿sí? Es de donde salen los derechos humanos de la Torá, de hecho. Suena un poco propagandístico, pero es real, no estoy hablando cosas que no. Y justamente de ahí tratar de discernir lo que es verdad y lo que no. Si nosotros, ¿sí? Propagamos información que no es real, aunque sea beneficio, o sea, como de beneficio de Israel, no estamos ayudando a Israel. ¿Sí? Tenemos que ayudarnos porque el mejor aliado que tenemos, y esa es la parte increíble de Israel y por eso va a subsistir, es porque estamos pegados a la verdad. Constantemente, no nada más ahorita, Jacob, en toda la historia. O sea, es una noción del pueblo judío, es estar apegado a la verdad. Y de ahí realmente es en donde empieza. La idea de esta lucha no se trata tanto de que estemos vociferando en redes sociales nada más, sino que participemos en la conversación. Si queremos realmente entender lo que está pasando, tenemos que acercarnos a los números. Y esos números
que nos van a ayudar también a discernir una cosa de la otra. Hay ciertas partes esenciales dentro de la vida. Y una de las cosas que no podemos dar por sentado es que sabemos lo que sabemos. Por eso mismo el pueblo judío repite una y otra vez y reza todos los días. Y también estudia Gemara no es por una noción de capricho, sino al contrario. Es porque es importante, como diría el Pirkei Avot 1.1. ¿Qué dice? El primer pasuk de Pirkei Avot dice, sé prudente al juzgar. ¿Sí? Fíjate bien lo que estás diciendo. Y curiosamente, hay que entender que nadie es perfecto, pero que podemos hacerle honor a nuestras propias ideas, a nuestros propios valores. Entonces, acérquense a los medios que ayudan a clarificar, que se sienten, que nos regresan un poco de independencia en la forma en la que actuamos. No porque actuamos, o sea, no porque actuamos como ellos quieren que actuemos, no, sino porque nos dan poder de libertad, de decisión, ¿sí? Y eso es algo que tiene constantemente la Torah. Yo siempre que me topo con un contenido que es de una manifestación pro Israel, se nota cómo las personas no pierden su identidad cuando están en un lugar colectivo. Eso no puede ser logrado si es que no es a través de lo que es, de la verdad, de lo que nosotros tenemos. Entonces, sí, yo creo que sería mi consejo. Acérquense a las nociones de la realidad y tomemos en cuenta que ninguna lucha es efímera si es que nosotros nos acercamos bien a esa lucha y defendemos, damos la cara, responsabilicémonos por lo que nosotros creemos. Mark, muchas gracias. Me parece una de las opiniones más aterrizadas, centradas y racionales que se puede escuchar por estos lares de las redes sociales. Ya saben, público, pueden encontrar a Mark, les dejo enlaces también para que conozcan la academia, él siendo fundador de la Academia Puentes y No Muros, ya vieron el nivel. Y bueno, muchas gracias a todos por estar, muchas gracias, Mark. Te enviamos un fuerte saludo a ti y a todos los que participaron. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme y es un honor.